Muy buenos días, mi nombre es Aider Alfredo Oñate Blanchard, estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas. El día de hoy les voy a hacer un contexto del estudio radiográfico del cráneo. El cráneo hace parte del sistema óseo o sistema esquelético. Además, se encarga de proteger de golpes y al encéfalo. El cráneo está conformado por la articulación de 8 huesos. El cráneo está constituido por 8 huesos, 2 parietales, 2 temporales, un frontal, un occipital, un efenoide y un etmoide. Estos huesos están articulados entre sí por suturas craneanas, las cuales conforman en conjunto una estructura craneal de forma ovoidal, lo que determina un polo anterior, denominado frontal, más estrecho, y un polo posterior, denominado occipital, más ancho. La parte superior del cráneo, que se relaciona con el cuero cabelludo, se denomina calvaria. El segmento inferior se denomina base craneal y se encuentra articulado con los huesos de la cara en la parte anterior y con la columna vertebral en su porción posterior. Algunas articulaciones que intervienen en la unión de los huesos del cráneo son: sutura coronal, separa el hueso frontal del parietal; sutura escamosa, separa la parte escamosa del hueso temporal con el parietal; sutura lamboidea, parte posterior del cráneo y conecta los huesos parietales con el occipital; sutura occipitomastoidea, sutura entre el hueso occipital y porción mastoidea del hueso temporal; sutura efenoescamosa, une el hueso efenoide y porción escamosa del hueso temporal; sutura occipital transversa, une los dos huesos parietales y el hueso occipital. Tenemos también la sutura parietomastoidea, tenemos la sutura sagital, que se encarga de unir los huesos parietales con la sutura sagital. En el estudio radiográfico de cráneo podemos realizar 3 proyecciones: proyección postero-anterior de cráneo, proyección lateral de cráneo y proyección axial o método de Stone. En la proyección postero-anterior de cráneo se debe hacer uso del chasis 24x30. El rayo central debe ser perpendicular al RI y sale a nivel de la glabela. Esta proyección sirve para diagnosticar tumores, cuerpos extraños, infecciones y crecimientos anormales o cambios en la estructura ósea. El paciente debe tener una posición de cúbito prono o bipedestación. La nariz y la frente deben ir contra la superficie del bunqui mesa o el bunqui pared. En esta proyección se debe visualizar los huesos frontales, apófisis cristagalli, seno frontal, cresta petrosas, ala mayor y menor del efenoide y el dorso de la silla turca. Por último, y para recordar, en la proyección postero-anterior de cráneo debe observarse el hueso frontal, la cristagalli, las celdas etmoidales posteriores, los peñascos y los huesos temporales. En la proyección lateral de cráneo se debe hacer uso del chasis 24x30. El rayo central debe ir 4 centímetros por encima del conducto auditivo externo. Esta proyección sirve para observar tumores, cuerpos extraños, infecciones, crecimientos anormales, cambios en la estructura ósea o cualquier otro tipo de trauma. El paciente se debe encontrar en una posición de bipedestación o de cúbito prono. Además, el lado izquierdo o derecho de la cabeza debe ir pegado al bunqui mural
de tal manera que el plano medio sagital quede paralelo al chasis. En esta proyección no se evidencia rotación con la sobreimposición de los techos orbitales. Se observan los CAE y las articulaciones temporomandibulares. No hay superposición de la zona cervical sobre el cráneo. En la proyección lateral debe observarse el hueso frontal, el hueso occipital, la apófisis, clinoides anteriores y posteriores, el dorso de la silla turca y la porción escamosa de los huesos parietal y temporal. En la proyección axial o método de Towne de cráneo, se debe hacer uso del chasis 24×30. El rayo central debe ir en la sutura metópica, es decir, entre los huesos frontales. Esta proyección sirve para diagnosticar tumores, cuerpos extraños, infecciones, crecimientos anormales o cambios en la estructura ósea. El paciente debe ir en posición de cúbito supino, parte posterior pegada al bunqui mural. La línea orbitiomeatal debe ser paralela al rayo. Cuello y cabeza erguidos, brazos estirados hacia el suelo y paralelos al cuerpo. En esta proyección no se evidencia rotación con la misma distancia del borde lateral del cráneo al borde lateral del agujero magno, pero sí debe incluir todo el cráneo. En la proyección de Towne de cráneo debe observarse el hueso occipital, el dorso de la silla turca, la apófisis, clinoides posteriores, el borde posterior del agujero magno, los peñascos y los conductos auditivos externos, o llamados también los CAIs.